Lucas capítulo 8. Bueno, la semana pasada vimos que nos quedamos con esta situación que vimos, esta mujer que tiene ese encuentro con Jesús, y no fue un encuentro casual, fue un encuentro bien intencionado. Esta mujer fue a Jesús intencionalmente. ¿Por qué? Porque estaba agradecido, por lo que Jesús había hecho, y sabemos que el agradecimiento que tenía esta mujer era ¿por qué? ¿Por qué era ese agradecimiento que tenía esa mujer? ¿A qué se debía ese agradecimiento? Porque por los pecados que le habían sido perdonados, ¿verdad? Pero les decía la semana pasada que en este pasaje habían tres personas. Esta mujer pecadora, ¿verdad? Que era identificada como pecadora, pero también había otro personaje, que era este fariseo, que se llamaba Simón. ¿Pero qué creen? En esa porción que estudiamos, ¿se conocía a Simón como pecador? No, ¿verdad? A la única que se conocía a la mujer era por pecador, porque todo el mundo lo sabía. Todo el mundo sabía que la mujer era pecadora y Simón la veía con desprecio, ¿cierto? Pero Jesús le aclaró la situación con el ejemplo que le dice de estos dos deudores. Uno debía 500, otro debía 50. Pero vimos que la condición de esas dos personas, ¿cuál era? Ante los ojos de Dios. La misma. Era la misma situación. Los dos estaban en la misma condición. Lo que pasa que una sí estaba consciente, la otra no. Pero la palabra nos enseña que Dios es el que escudriña los corazones. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos engañar a nuestros hermanos dentro de la congregación. Yo les decía la semana pasada que hay dos iglesias, pero existe una iglesia visible, que es lo que estamos viendo aquí, es la iglesia visible, pero también está la iglesia invisible. Solamente Dios conoce esa iglesia invisible, los que pertenecen realmente a ella. ¿Y quiénes son los que pertenecen a esa iglesia invisible? Los que realmente se han arrepentido de sus pecados, que han reconocido que necesitan a un Salvador. Ahora, en función de ello, ¿qué pasa? Hay una respuesta natural ante lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué cada uno de ustedes está aquí sentado hoy? Porque están respondiendo naturalmente o no naturalmente, de manera sobrenatural a lo que Dios ha hecho. ¿Por qué digo están respondiendo de manera sobrenatural? Porque es el Espíritu Santo el que ha hecho esa tarea en ustedes. Es el Espíritu Santo el que ha hecho que ustedes sean redarguidos de pecado, que les ha hecho ver su condición. Por eso la palabra dice, no tengan cada uno de ustedes un concepto más elevado de sí mismo. Y cuando yo tengo ese entendimiento, respondo en consecuencia, que fue lo que hizo esta mujer. Ahora vamos a ver, fíjense que es interesante ahorita lo que vamos a ver en Lucas. En el pasaje anterior vemos cómo esta mujer reacciona a lo que Jesús hizo en su vida. Inmediatamente viene un pasaje que uno de entrada puede decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? ¿Qué secuencia hay? ¿Hay un cambio drástico en la historia? No hay ningún cambio drástico en la historia. Es la secuencia natural. Ahorita les explico el por qué. Vamos a Lucas capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, poco después de lo que había pasado con esta mujer, dice, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Jesús sigue haciendo el trabajo para el cual él vino a hacer.
el trabajo que le había encomendado su padre. Y en eso se enfocó. Dice, llevó consigo, ¿a quién? A sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Estas mujeres, ¿por qué creen que Lucas aquí hace esa aclaración? Con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. ¿Qué creen que nos dice esto? Porque estas mujeres lo están siguiendo. Porque han experimentado la sanación y la salvación de Cristo. Es por eso que no dice nada más, y lo acompañaban unas mujeres. ¿De dónde salieron? No sabemos. No, él les está diciendo que están teniendo la misma respuesta que tuvo esta mujer. Que decía, y Simón es una pecadora. Ahora hace esa aclaración. Aquí Dios nos deja ver que hay una razón por las cuales estas mujeres lo están siguiendo. Esa es su verdadera motivación. Están respondiendo en función a lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿Cuál es tu motivación? Aquí vemos que estas mujeres lo siguen a Jesús porque están esperando algo de él. No, están siguiéndolo porque ya recibieron algo de él. El orden es inverso. Yo no sigo a Jesús para que Jesús, bueno, voy a ver en qué me beneficio. ¿Se acuerdan aquel hombre que le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Y Jesús le dice, las zorras, las aves del cielo tienen nidos, los zorros tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo este hombre? Revisa bien la motivación por la cual me estás siguiendo. ¿Qué puedes esperar de mí? Comodidades, confort. Yo no tengo ni dónde dormir. ¿Qué le dijo Pedro al mendigo que estaba a la entrada del templo? ¿Qué le dice Pedro? Recuerden en el libro de los Hechos. Lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Era dinero lo que podía recibir de Pedro. Recibió un mejor regalo que el dinero. La sanidad. Entonces estas mujeres están respondiendo a lo que Dios ha hecho en su vida. Ellas evidentemente están respondiendo a lo que Jesús hizo. Ahora, ¿cómo estás respondiendo tú a lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Realmente estás respondiendo como deberías? Hazte esa pregunta. Dice, ahora hace la aclaración, ¿cómo las había sanado o de qué las había sanado? Dice, entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Con qué responde? Fíjense, la semana pasada vimos que esta mujer se humilló y vimos que se pone a los pies de Jesús porque está en una condición de humillación, ¿cierto? Ahora, ¿qué le entregó? La mujer se está entregando y se humilla, lava sus pies con sus lágrimas, seca sus pies con sus cabellos, pero aparte hace algo. ¿Qué hace adicional esta mujer? Le entregó un perfume costoso. Dice, le entregó un perfume, ¿verdad? Perfumó sus pies con un perfume costoso. De hecho, dice que venía en un frasco de alabastro, que era caro. ¿Qué está haciendo esa mujer aparte de dar su agradecimiento y entregarle su corazón y humillarse ante su Señor? Le dio lo que materialmente pudiera haber sido lo más valioso para ella. ¿Qué están haciendo estas mujeres? ¿Nada más lo siguen? No. Dice que sostenían, dice, contribuían con sus propios recursos al sostén de ¿quién?
de Jesús y sus discípulos. Fíjense que esta mujer, Juana, la esposa de Chuza, que era administrador de Herodes, lo podemos leer así superficialmente. Era administrador es la esposa de un funcionario del gobierno. Lo podemos ver así. Bueno. ¿Ustedes creen que en esa época funcionaban así las cosas? No. La diferencia de clases sociales estaba bien marcada. Ella estaba renunciando incluso al buen nombre que su posición le podía dar. ¿Con quién andaba Jesús? Con pecadores, recaudadores de impuestos, hombres que eran considerados lo más bajo de la sociedad. Y esta mujer no le importó su condición social para seguir a Jesús. No le importó. Sí se dan cuenta lo que Dios nos está mostrando aquí, lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos de estas mujeres. ¿Cuánto estás dispuesto tú a dar? ¿Se acuerdan aquel joven rico que le dice, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? El hombre le contesta, Jesús le dice, bueno, conoces los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no mientas, no robes. Y el joven le contesta, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Y qué le dice Jesús? Bueno, ahora solamente te falta una cosa. ¿Qué era esa cosa que le faltaba? Vende todo lo que tienes y dáselo. ¿Y qué dice la palabra? Dice que el hombre se puso, ¿qué? Triste. Y se dio media vuelta y se fue. ¿Qué es lo que le estaba faltando? No quería renunciar a ese bien material. Eso era, él estaba amando más sus riquezas que a Dios. Y no solamente a Dios. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta inicial? ¿Qué le está preguntando? ¿Acerca de qué? De su eternidad. Le está preguntando de su eternidad. Y él prefirió los beneficios de la vida terrenal. Él prefirió sus beneficios. Ahí fue después cuando Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué te pide Dios que dejes para poder seguirlo? ¿Qué es necesario que tú abandones para poder seguirle? ¿A qué tienes que dejar de aferrarte? ¿Estás dispuesto a dar todo por seguir a Cristo? Lo puedes decir de labios para afuera, pero realmente en tu corazón, pregúntatelo. ¿Qué estoy dispuesto a dar para seguir a Jesús? ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? ¿Qué dice Jesús cuando les dice la condición para ser un seguidor de Jesús? ¿Cuáles son las condiciones que dice Jesús que hay que cumplir para poder seguirle? Número 1, ¿qué dice? Niégate a ti mismo. Lo primero que debes de hacer es negarte a ti mismo. Después, ¿qué tienes que hacer? Tomar tu cruz. Y después, sígueme. Ese es el orden. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y me sigues. Este hombre se quedó en el primero. Este joven rico se quedó en el primero. ¿Se negó a sí mismo? No se negó a sí mismo. Él no estaba dispuesto a renunciar a su comodidad. No estaba dispuesto a renunciar a su vida de lujos. Miren, un amigo, charlaba yo con un amigo en estos días, estábamos hablando de por qué la gente a veces no ofrenda, no diezma. Y él me dijo unas palabras que a mí se me quedaron grabadas y es cierto. Me dice, Martín, las personas no ofrendan y no diezman porque se ponen antes que Dios. No, es que yo necesito. Y si le voy a dar a Dios, ¿y yo? ¿Con qué me quedo? ¿Qué me va a tocar?
¿Se acuerdan de la viuda pobre? ¿Qué dice la Biblia? Que dio, ¿qué? Lo que le sobraba. Dio todo lo que tenía. Pero ¿por qué esta viuda da todo lo que tiene? ¿Por qué le entrega al Señor todo lo que tiene? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que esta viuda le da todo lo que tiene? Porque ella estaba convencida y tenía la convicción de que Dios va a cubrir todas sus necesidades. No dijo Jesús que Dios sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. No lo dijo. ¿Sí? Jesús le pudo haber dicho a esa viuda, le pudo haber dicho, hey, no entregues eso. Eso es lo único que tú tienes. No, él la dejó y la estaba viendo. Le dijo, miren, la dejó. Porque esta mujer estaba actuando en fe. Porque esa mujer le está dando a Dios todo lo que tenía. Por lo mismo que esta otra. Tenía la convicción que Dios la va a sanar o que Dios la sanó y que Dios la perdonó de sus pecados. ¿Sí o no? Es eso, y esa es la convicción que a nosotros nos hace falta. Por eso nos muestra ahora, después de lo que pasa con esta mujer, por eso ahora nos muestra este pasaje que entra ahí como, ¿y por qué hace mención a eso? Bueno, nos está reforzando la idea que vimos anteriormente. Una mujer que está renunciando a su estatus social. Mujeres que ahora le están sirviendo al Señor como respuesta a lo que Dios ha hecho. Y ahora, vuelve ahora Jesús y Dios nos mete ahora en esta historia que vamos a ver ahora y van a ver cómo se complementa con lo que estamos viendo. De hecho, ustedes saben que los nombres de los títulos que ustedes ven en sus Biblias no son inspirados, ¿verdad? Son una guía, al igual que los capítulos y al igual que los versículos, ¿ok? En los manuscritos no están capítulo 1, capítulo 2, versículo 3, no, eso no existe. Y esta porción de la Biblia la llaman la parábola del sembrador. Realmente esta parábola que vamos a leer no se trata del sembrador. Esta parábola no se trata de un sembrador. ¿Recuerdan cuál es el título que le puse a la enseñanza? ¿Cuál es el título que le puse a esta enseñanza? ¿Cómo? Sembrando en el corazón. Ah, ya veo que sí lo están leyendo ahora sí. Sembrando en el corazón. Vamos a leerla y vamos a ver hacia dónde nos está llevando esta enseñanza en secuencia a lo que hemos ido aprendiendo. Dice, versículo 4, Lucas capítulo 8, versículo 4 dice, cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud. Vean a quién le está contando Jesús la parábola. A una gran multitud. Anteriormente sí se dieron cuenta que hace como un paréntesis ahí, a que Jesús se fue con sus discípulos y estas mujeres que le servían, que habían sido sanadas, que habían sido tocadas por él. Ahora, él dice que él siguió predicando el evangelio. Ahora llega ante una multitud. Hay mucha gente que viene a escucharlo. Y ahora es intencional con la enseñanza que les va a dar. Les dice, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas
comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por la falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Hasta aquí, esta enseñanza está hecha en forma, es una parábola. ¿Qué era una parábola? ¿Qué era una parábola? ¿Era una historia común y corriente? No. Lo que vimos en el ejemplo anterior de Jesús, cuando aclara lo de la mujer pecadora, eso sí es una historia. Le dice, había un hombre que debía 500, otro 50. Es una historia directa, que yo quiero que tú entiendas lo que te estoy diciendo, porque de hecho Jesús le pregunta a Simón, ¿quién le amó más? ¿Cierto? De lo que le había dicho. Pero la parábola no tiene ese propósito. Miren, esta parábola es la primera de 15 parábolas que vamos a ver a lo largo del Evangelio de Lucas. Hay 15 y esta es la primera. La mayoría de las parábolas, Jesús va a empezar a decir, el reino de los cielos es ¿cómo? Ok, la parábola es una figura literaria que tiene el propósito de mostrarte una verdad a través de un hecho, de una experiencia conocida para ti. ¿Sí me siguen? O sea, yo te voy a mostrar una verdad que no es tan evidente, que no es tan obvia, que no salta a la vista, a través de una situación que es conocida para ti. Ahora, les he dicho 200,000 veces, ¿de qué manera Jesús y Dios ha afrontado o ha confrontado al hombre o le responde al hombre cuando el hombre hace algo? ¿De qué manera? ¿Con qué? Con una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué con una pregunta? ¿Por qué con una pregunta? Porque cuando a mí me preguntan algo, ¿verdad? Yo debo de pensar, analizar y en consecuencia responder. Porque Dios está esperando que nosotros pensemos. La Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Todos tenemos raciocinio, ¿cierto? Yo les he dicho que la fe y la razón no están separadas. La fe y la razón trabajan en conjunto. Ahora, la parábola es una figura literaria que es interesante porque la carga o la responsabilidad de darle sentido a la parábola, ¿sobre quién recae? Sobre la persona, recae sobre ti. A ver, te estoy poniendo un hecho que tú conoces muy bien. Ahora, ese hecho que tú conoces muy bien, asócialo con este que yo te estoy mostrando. ¿Ok? En el primer siglo, el pueblo de Israel conocen de agricultura, de siembra. Sí, para algunos de ellos era este tema algo desconocido. Probablemente para muchos de nosotros sí puede ser un tema desconocido, pero para esa gente, no. Es como si hoy en día yo les hablo a ustedes de una red social. ¿Le es ajeno a alguno de ustedes? No, lo conocen muy bien ese tema. Bueno, para ellos, en ese momento de lo que Jesús les está hablando de la siembra, el ejemplo para ellos era más que claro. Hasta ahorita está difícil entender lo que Jesús está narrando aquí, ¿no? Ahora les pregunto algo. ¿Esta parábola o lo que acabamos de leer tiene que ver con el sembrador? No. ¿Con quién tiene que ver? Con las semillas, ¿cierto? Con las semillas, ¿y con qué más tiene que ver? Con el terreno donde estoy sembrando. Esto tiene dos puntos y no lo pierdan de vista. Esta enseñanza tiene que ver con la semilla y el terreno. Con la semilla y cómo responde el terreno o cómo responde la semilla en función del terreno. ¿Sí? Y esto es interesante y es fundamental.
cómo se comporta, la manera como se comporta la semilla, ¿de quién está dependiendo en esta enseñanza? De la tierra, ¿verdad? No está hablando ni de la técnica para regar la semilla. El sembrador ahí no tiene nada que ver. El sembrador sale a hacer su chamba. ¿Habla de la calidad de la semilla? No. ¿De qué depende todo? De la tierra, ¿verdad? El problema no es la semilla. El problema no es cómo el sembrador tira la semilla. No. Todo se va a centrar en si la semilla va a dar fruto o no, ¿sí? De eso se trata. Por eso les decía al principio, aquí no se trata del sembrador ni de la calidad de la semilla. La calidad de la semilla es la misma para todo el terreno. Ok, entonces, después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Dice al principio que había mucha gente que estaba escuchando esto. ¿Y qué aclaración les hace ahorita? El que tenga oídos, que escuche, dice, y entienda. A ver, entiende lo que te quiero decir. Está clara hasta ahorita está claro lo que Jesús les quiere enseñar. ¿Está claro lo que Jesús les quiere enseñar? No, no está claro. Hasta ahorita no está claro. Y le dice: el que tenga oídos, que escuche y entienda. Yo pudiera decir, pero en verdad entiendo lo que me estás diciendo. Hemos llegado a unas conclusiones ahorita, ¿verdad? Que no se trata del sembrador, que no se trata de la semilla, que se trata de la tierra. Hemos llegado a esas conclusiones en función de lo que leímos. Pero al ser una parábola, y yo entendiendo eso, Jesús lo que quiere ahora transmitirles, ¿verdad? O revelarles, ¿verdad? Una situación espiritual a través de un hecho terrenal. Y aquí es donde viene la enseñanza. Dice el versículo 9, sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarle a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Uno puede decir, pero ¿qué onda? ¿Por qué está revelando este pasaje donde les dice, pareciera que, o sea, se los estás diciendo para que no entiendan, se los estás diciendo para que viendo no vean? No, eso no es lo que les está queriendo decir. Les está diciendo que van a ver, ¿verdad? Que van a estar viendo, pero no van a ver realmente, que van a escuchar, pero no van a escuchar realmente, no van a entender. Jesús no es que está decretando ni está diciendo que el profeta está diciendo, yo no quiero que tú escuches, yo no quiero que tú no entiendas, yo no quiero que tú no veas. No dice en Lucas capítulo 4 que él vino a dar vista a los ciegos, ¿sí o no? Y ahora esto dice, ¿se está contradiciendo? No, no se está contradiciendo. Y la misma explicación de la parábola te va a decir por qué ves y no, por qué miras y no ves. La misma parábola te va a decir por qué escuchas y no entiendes. ¿Y saben por qué? Hasta ahorita no se los ha dicho, pero les da estas palabras del profeta. La explicación del por qué nos la va a dar ahora. La razón por la cual mucha gente ve, mira y no ve, escucha y no entiende,
nos va a decir la parábola qué es lo que, por qué eso ocurre. ¿Por qué a tanta gente se le predica el evangelio y no lo entienden? Es porque no tienen entendimiento, ¿no? ¿Se acuerdan Faraón? ¿Qué dice la escritura? Faraón, ¿qué pasaba? Que al principio Faraón, ¿cómo tenía el corazón? ¿Y después qué pasó? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hizo Dios con él? Se lo endureció aún más. ¿Por qué? Porque Dios sabía cómo iba a responder Faraón. Dios ya sabía cómo él iba a responder. Dios no es omnisciente. ¿Ustedes creen que Dios no sabe cómo ustedes van a reaccionar en determinado momento? ¿Ustedes creen que a Dios lo agarró por sorpresa lo que hizo Adán? No. Dios ya sabía cómo iba a responder Adán. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 18, Dios dice que los entregó a sus pasiones desenfrenadas. Por eso mucha gente dice, no, Dios no abandona a nadie. No, la Biblia sí dice que Dios los abandona. La Biblia sí dice que Dios abandona. Lo que pasa es que ese Dios no nos gusta. Ese Dios no nos gusta. Por eso mucha gente, miren, uno de los mandamientos, y les hago esta pregunta, ¿cuál mandamiento creen ustedes que se viola más? Piensen. ¿Cuál mandamiento creen ustedes que se viola más? La respuesta no va a ser inspirada, obviamente. La mía tampoco. Pero Dios dice, el primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La gente trata de hacerse un Dios a su medida. Todos nosotros, no todos nosotros, los que somos realmente creyentes, sabemos que este es el Dios de la Biblia. Es el único Dios verdadero. Pero la gente se crea un Dios que se adapte a mi medida. A ver, entonces yo me creo un Dios que no, que es perdonador, que en el último momento, que por ahí no, Dios no abandona a nadie. Ese no es el Dios de la Biblia. Es que yo le pido permiso a Dios para hacer todo. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces nos creamos un Dios a nuestra conveniencia, un Dios que me calce. No hay un solo Dios y tiene una sola manera de conocerlo y es a través de su palabra. Miren, ¿saben que todas las religiones, las falsas religiones, tienen una característica? O sectas, como quieran llamarla, tienen una característica. ¿Y saben cuál es? Que tienen un libro adicional a la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí yo acomodo, en ese libro adicional que yo tengo, yo acomodo las cosas a mi manera. Porque el de la Biblia, no, mira, sí, pero no me gusta mucho. No es así. Entonces piensen, no les voy a decir cuáles, para no entrar en detalle porque me están grabando. Pero piensen en esas religiones falsas. Siempre tienen un libro adicional. La Biblia no basta. Ok, entonces ya Dios sabía cómo iban a reaccionar. Les está diciendo para que viendo no vean y escuchando no entiendan. Porque esa era la intención. No, porque así es. Él lo que está diciendo es cómo vamos a reaccionar a la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo con estos pasajes de Isaías. Él ahí está mencionando Isaías capítulo 6, versículo 9. Les está diciendo cómo van a reaccionar. Ahora el versículo 11 dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Simple.
No hay nada complejo aquí que entender. La semilla es la palabra de Dios. ¿Hay algún problema con la semilla? No. ¿La palabra de Dios es clara? Sí, la palabra de Dios es clara. El versículo 12 dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan los que oyen el mensaje, lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crece hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Ya Jesús les está diciendo lo que es la semilla. ¿Cuántos tipos de terreno vemos aquí? ¿Cuántos terrenos hay aquí? 4 terrenos. ¿Uno qué es? Un terreno rocoso, duro, compacto, ¿sí? Otro dice que es rocoso, aunque realmente no dice que es rocoso. El terreno que él se está refiriendo ahí es un terreno que por encima no es que un sembrador ara la tierra y van a haber piedras ahí, no, a eso no se refiere. Ojo con esto. Cuando hablamos con un terreno, él lo dice así. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa. Es decir, si ustedes ven cuando yo voy a preparar la tierra, yo aro la tierra, han visto el arado, cómo va a pasar. El arado, lo más que penetra en la tierra, son 30, 40 centímetros. Es lo que te está diciendo, no es que las rocas están aquí arriba. La roca que él está hablando está abajo. Esa roca abajo, que yo veo abajo, es de que cuando empiece a crecer la semilla, las raíces que creen, ¿dónde consiguen el agua? Abajo, ¿verdad? Pero si hay una roca ahí, mi raíz no va a crecer. Hay una roca allá abajo. Eso es a lo que él se está... Una laja, exactamente, ahí está. Llega ahí y de ahí no va a crecer. ¿Y qué creen? Si ya no sigue creciendo, no sigue profundizando sus raíces, se muere. Pero el terreno por arriba se ve bien, pero hay un problema abajo en la superficie, de la superficie. Abajo hay un problema. Abajo hay un problema. El tercer terreno, ¿cuál es? Obviamente, si salgo, ya cuando yo voy a sembrar, ya está arado el terreno, pero dice las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje. Cuando cae la semilla en terreno espinoso, en la Reina Valera dice, ¿cómo dice en la Reina Valera? Entre espinos dice. Ok. ¿Qué pasa? El terreno está arado, pero ¿se han dado cuenta después de que el sembrador siembra, tiene que empezar a deshiervar, ¿cierto? Yo puedo limpiar y aro, pero siempre va a haber alrededor esa hierba mala, siempre va a estar ahí. Si yo no saco esa hierba mala, ¿qué dice aquí? ¿Qué pasa? Ahoga y ya no sale. El problema ahí era la tierra. No, el problema ahí son las circunstancias externas. Son las circunstancias externas. Y el último terreno dice que es un terreno fértil.
donde creció y dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella con paciencia, producen una cosecha enorme. ¿Okay? Entonces, tenemos 4 terrenos donde puede caer la palabra de Dios. Ustedes dirán, en la palabra, el terreno, ¿qué representa? ¿Qué representa el terreno? ¿El qué? ¿Cómo saben qué es el corazón? ¿Cómo saben qué es el corazón? Porque la Biblia lo dice. Aquí lo dice. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se los quita. ¿De dónde? Del corazón. Y en la última sección, ¿qué dice? Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón. Entonces el terreno es el corazón. Ahora lo podemos resumir a que el problema, ¿dónde está? Jesús viene de hablar de cómo las personas responden al evangelio, ¿sí? Con esta mujer vimos cómo respondió la mujer y vimos cómo respondió Simón. Después vemos que las mujeres que lo siguen, lo sirven con sus recursos, ven cómo responden esas mujeres. Sirviéndole, no importando su condición social, dando lo mejor de ellas. Y ahora Jesús que les está explicando la razón del por qué las personas responden de una manera o de otra. ¿Dónde está el problema? En el corazón del hombre. ¿Dónde está tu problema, mi problema? Imagínate cualquier problema que tengas en tu vida y estés enfrentando hoy en día. ¿Dónde está el problema? En tu corazón. Sobre toda cosa guardada, que dice la Biblia, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. No dice Jesús, no les decía a los fariseos cuando le reclaman que por qué sus discípulos no se lavan las manos, el que les dice, no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de ella sale, porque lo que de la boca sale, del corazón proviene. Del corazón provienen los homicidios, las mentiras, los engaños. Ahí está el problema tuyo. ¿Tienes problemas con tu esposa? Revisa tu corazón. ¿Tienes problemas con tus finanzas? Revisa tu corazón. ¿Tienes problemas con tus hijos? Revisa tu corazón. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la Biblia. Jesús lo que te está diciendo aquí, les está diciendo, miren, el problema de ustedes no radica en las condiciones externas. El problema de ustedes radica en el corazón de cada uno de ustedes. Por eso hay unos que no responden a mí. Ahora, yo puedo llegar aquí a una conclusión. El propósito de esta parábola no es darme estadísticas, ¿verdad? Ni es un ejercicio matemático, pero sí me dice que no, nada más una pequeña parte va a responder a la palabra de Dios. Hoy somos muchos que escuchamos la palabra de Dios, pero si yo veo lo que me enseña esta parábola, ¿qué pienso yo? Voy a decir, bueno, una cuarta parte es la que va a responder. Es triste, pero es verdad. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice? Que el camino al infierno es como. Y son muchos los que pasan por ahí. ¿Y el camino al cielo cómo es? ¿Y qué dice Jesús? Y son pocos los que lo encuentran. Son pocos.
Son pocos los que reaccionan y responden a la palabra de Dios en consecuencia. Miren, en todo lo que está pasando con esta semilla, con la palabra de Dios, lo que lo afecta son las circunstancias externas. En el primer grupo que dice, el sembrador sale y riega la semilla. Obviamente, hay semilla, ellos regaban la semilla, es una técnica que se llama alboleo, van regando las semillas. Obviamente, hay semillas que van cayendo en el camino, al lado del camino, donde la tierra está compacta porque la pisan, ¿cierto? Se va compactando, se va compactando. Es la misma tierra que está ahí en el sembradío. Sí, es la misma tierra. ¿Ok? Pero yo hago un camino y voy caminando por ahí, la tierra se va compactando, hasta que se pone dura. Pero el problema es nada más que esa tierra se ha puesto dura. Ese es el único problema. En la primera, en la semilla que caí, ese es el único problema, es que la tierra está dura. Bueno, si es un problema, la tierra está dura. Si la tierra está dura, la semilla, ¿dónde se queda? En la superficie. ¿Y qué dice que pasa ahora con esa semilla? ¿Y qué más? ¿Y qué dice? ¿Pero viene quién? Él aclara, cuando él habla de la parábola, él dice, los pájaros se la comieron, pero después ahora es una parábola, está haciendo una comparación. ¿A quién estaba representando a las aves? Al diablo. Y viene el diablo y se las quita. ¿No dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre en Efesios capítulo 6? ¿No dice la Biblia que Satanás está como león rugiente buscando a qué devorar? Tenemos un enemigo real. Ahora, ese enemigo, el diablo, actúa en la semilla que no da fruto. ¿El único problema es el diablo? No, no es el diablo. Hay gente que a todo le echa la culpa al diablo. No, no es el diablo solamente. ¿Que él actúa? Sí, él actúa. Vayan a Lucas capítulo 22. Avancen a Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas capítulo 22, versículo 3, están reunidos en el aposento alto, está Jesús con sus discípulos antes de que sea apresado, antes de tener la Santa Cena. Dice el versículo 3, entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos. Era un discípulo, ¿y qué pasó? Entró Satanás en él. Entró Satanás en él. Si avanzan a Juan capítulo 13, versículo 2, Juan capítulo 13, versículo 2, vemos nuevamente ahí cómo está actuando Satanás. Miren la manera en cómo actúa Satanás. Juan capítulo 13, versículo 2 dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Satanás. Ahí estaba Satanás. Ahí estaba Satanás actuando. Se avanzan un poquito ahí al versículo 27 mismo en Juan 3. Dice, Juan capítulo 13, versículo 27 dice, cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Y así es como opera Satanás, y eso es lo que Jesús nos está advirtiendo cuando la tierra de nuestro corazón está dura y no dejamos entrar
esa semilla que es la palabra de Dios. Esa es la realidad del problema que nosotros enfrentamos. Ahora, y dice, e impide que crean y sean salvos. Pierden no es que pierden la salvación, no deja que sean salvos. Esa dureza del corazón. Por eso debemos de ver con compasión a las personas que realmente rechazan a Jesús, que no dejan que su palabra eche raíces en el corazón. Ese es el gran problema. Miren, era un problema nuevo esto que Jesús estaba diciendo en estas enseñanzas. No era un problema nuevo. Vayan a Éxodo capítulo 32, versículo 9. Este es un problema del pueblo de Israel, que viene desde el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 32, versículo 9. Éxodo capítulo 32, versículo 9. Este es Dios hablando con Moisés. Y vean a cómo se refiere al pueblo. Dice, después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ser terco y rebelde es consecuencia de tener nuestro corazón endurecido. Somos tercos y rebeldes. Cuando ustedes vean a una persona que es terca y rebelde, tiene endurecido el corazón. Le vas a compartir la palabra y ahí no va a entrar nada. Miren cómo se lo dice Dios a Jeremías en el capítulo 19. Miren lo que dice Dios a Jeremías en el capítulo 19, versículo 15. Miren, Jeremías capítulo 19, versículo 15 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Miren el por qué Dios le está diciendo a Jeremías que va a traer desgracia y juicio al pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice, traeré desastre sobre esta ciudad y las aldeas vecinas como lo prometí. ¿Por qué? ¿Porque se le ocurrió al Señor? No, dice, porque tercamente se negaron a escucharme. Era intencional que yo estoy que ellos estaban dejando de escuchar a Dios. Sí, era intencional, porque dice tercamente. A nuestros hijos no le decimos, qué terco eres, qué terquedad la tuya, no se lo decimos. Bueno, Dios así piensa a veces de nosotros, qué terco eres, qué terca eres. Y eso trae consecuencias. Eso trae consecuencias. Miren, si recuerdan el primer mártir en el libro de los Hechos, el primer mártir, si se acuerdan, ¿quién fue ese primer mártir? ¿Quién me dice? No, Felipe. En Hechos capítulo 7, vayan al libro de los Hechos capítulo 7. Y miren, la idea de que vayan revisando todos estos pasajes es para que entendamos por qué Jesús plantea esta parábola de la dureza del corazón. Somos tercos, somos necios. Dios les decía de dura cerviz. Hechos capítulo 7, versículo 51. Esto le costó la vida a Felipe. Este es Felipe hablando con el Sanedrín. Le dice Felipe en el versículo 51, pueblo terco, ustedes son paganos, ¿de dónde dice? De corazón. La terquedad, ¿dónde comienza? En el corazón. Dice, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad.
sordos a la verdad. Miren lo que les dice ahora, resistirán para siempre al Espíritu Santo. Vean que dice resistirán. Es con conciencia. Es con conocimiento de que lo están intencionalmente resistiendo al Espíritu Santo. La gente que es inconversa y que se niega a creer, se está resistiendo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Se está diciendo, lo hicieron sus antepasados y ustedes siguen haciendo lo mismo. Ya no vieron cómo Dios los castigó y siguen haciendo lo mismo. ¿Qué pasó cuando Esteban les dijo esa verdad? Lo apedrearon y lo mataron. ¿Qué terminó haciendo Judas con su duro corazón? Terminó entregando a su Señor. Cuídense de un corazón terco, endurecido. Miren, Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 1, versículo 21, lo pone en unos términos interesantes. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago, el hermano del Señor, nos dice qué hacer. ¿Qué hago con mi terco corazón? ¿Qué hago con esa manera tan dura de vivir? Dura e insensible. Bueno, Santiago en el capítulo 1, en el versículo 21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios. Dice, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Estamos hablando de nuestra vida eterna, estamos hablando de la eternidad, nada más y nada menos. Y por eso en el versículo 22 les dice, oigan, quiten de su vida lo malo y lo sucio y acepten la palabra que Dios les ha puesto en el corazón, les ha sembrado en el corazón. Él les está diciendo, Santiago nos está diciendo que respondamos a lo que Dios ya hizo. Respondamos a lo que Dios ya hizo. Y les aclara en el versículo 22, le dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, ¿qué dice? Solo se engañan a sí mismos. Pero ya Santiago les había dicho, volteen la página al capítulo 1 en el versículo 5, les da la solución. Santiago en el capítulo 1, en el versículo 5 les da la solución. ¿Y qué es? Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. ¿Qué necesito hacer yo para pedirle sabiduría al Señor para poder quitar todo lo malo que tengo en mi vida? Pablo dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Pero debo de someterme a Dios. Miren, yo les insisto mucho y por eso todos los domingos y el último viernes de cada mes tenemos tiempo de oración. En oración, debo de pedirle a Dios. Un cristiano que no ore es un cristiano débil, es una presa fácil. Si ustedes no oran, al venir aquí, sentarse aquí,
no los va a hacer más santos. Yo le decía a Manuel que a veces traemos ese hábito de la iglesia de Roma, que nosotros, ¿qué decíamos para decir que éramos creyentes? ¿Qué hacíamos? Ir un domingo, me siento, escucho y me voy. No, es importante, sí, pero ¿vas a crecer? No, tienes que leer tu Biblia, si no vas a ser una presa fácil. ¿Saben a quiénes cazan los leones? ¿O cómo cazan los leones? Primero, cazan de noche. Segundo, cuando buscan, ellos van a atacar a una manada. ¿A quién creen que el león ataca primero? Al más débil. El león ataca al más débil. Y tercero, ¿saben en qué momento el león ataca a su presa? Después de comer. Después de comer, está lento, está ahí tranquilo, descansando. El león aprovecha todas las circunstancias que corran a su favor. Y la Biblia nos dice que Satanás, y pone el ejemplo, la ilustración de que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Si ustedes andan en la oscuridad, si ustedes andan gordos y pesados con los bienes y placeres que les da el mundo, si ustedes están débiles en su fe, son una presa fácil. Son una presa fácil. Oren. Oren. Aquí Santiago les dice, pídanle a Dios, pero también le dice, quiten de su vida todo lo malo. Miren, cuando oren, a veces cometemos un error, a veces obvio. Yo le digo, Señor, quítame este pecado. No lo quiero seguir haciendo. Quítame esta debilidad. Quítame esta tentación. Y si yo sigo pecando, ¿a quién creen que volteo a ver? ¿A quién creen que volteo a ver si yo oro de esa manera? Hay gente que dice, yo sigo pecando porque el Señor no me lo ha quitado. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, sométanse a Dios. Nos quitamos la responsabilidad. Yo siempre he dicho que la psicología tiene tiene una manera muy sutil y muy diabólica de actuar. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho la psicología para quitarle la responsabilidad al hombre? ¿Qué ha hecho la psicología para quitarle la responsabilidad al hombre de su pecado? ¿Qué le dice? ¿Qué dice la psicología? Es una enfermedad. Está enfermo. Está enfermo. Y si yo estoy enfermo, no es culpa mía. ¿Quién se quiere enfermar? ¿Verdad? El alcohólico está enfermo. El drogadicto no está enfermo. El cleptómano, el ladrón, está enfermo. Es una enfermedad. El mitómano es un enfermo. La ninfómana, es una enferma. No. Todo eso tiene un nombre y no es enfermedad, es pecado. Es pecado. Y la gente no quiere renunciar a su manera de vivir. ¿Lo digo yo? No. Dirán ahorita, ¿de dónde Martín saca estas cosas? Vayan al Evangelio de Juan. Y ese es el gran problema con la psicología. Y la psicología no está mal, la psicología significa el estudio del alma. Pero la psicología le ha quitado la responsabilidad al hombre y se la ha achacado a la enfermedad. No quiero decir que no haya enfermedades, que nuestro cerebro es un órgano como cualquier otro. Nuestro cerebro
se enferma como se enferma el estómago, como se enferma el hígado, como se enferma el riñón, como se enferma el corazón. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que justificamos a veces nuestro pecado llamándolo enfermedad y no es culpa mía. No, deja de pecar. ¿Qué dice Jesús? Si tu mano te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dice? ¿En quién está la responsabilidad? En ti está la responsabilidad, es lo que está diciendo Jesús. Renuncia a tu pecado, renuncia a esa manera que tienes de vivir. Juan capítulo 3, versículo 19. Nos encanta Juan 3:16 y hasta ahí la cortamos. Ahí, eso me encanta ese pasaje y me lo sé de memoria. Pues ¿por qué no te aprendes el 19? Dice en Reina Valera, y esta es la condenación, ¿sí o no? Que la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. No. Esta es la condenación, que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Dice el versículo, en esta versión dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Fue una decisión, es una decisión. Amar no es un sentimiento. Ese es un problema que tenemos en los matrimonios. Ay, es que ya yo no la amo. Es que ya no la amo. La dejé de amar. Por eso me voy a divorciar. Es que ya no siento lo de antes. Te casaste equivocado. Te casaste por una emoción. El amor no es una emoción. El amor es una decisión. Yo decido amar a la persona a pesar de... Ay, es que ella ya no me hace feliz. ¿Y quién dijo que te casaste para que la mujer te hiciera feliz? Te casaste por la motivación equivocada. Ay, es que ese hombre ya no me hace feliz. Si estás esperando que un hombre o una mujer te haga feliz, estás en problemas. ¿Piensas que un pecador como tú o tu mujer te va a hacer feliz? Estás en problemas. Te vas a casar y te vas a divorciar 1 y 1000 veces. Nunca te van a hacer feliz. Entonces dice el pasaje, porque la gente amó, porque la gente decidió amar más la oscuridad que la luz. Claro, yo prefiero quedarme dormido que pararme y doblar mis rodillas y orar al Señor. Yo prefiero dormir 1 hora más, pero no llego a la oración de la iglesia. No vengo con mis hermanos. Estoy decidiendo. Yo decido. Amo mi comodidad. ¿Qué les dije al principio? Que cuando la gente no da, no diezma, no ofrenda, ¿por qué? Me pongo yo primero. Es que no me va a alcanzar. Pero ¿por qué la gente ama más la oscuridad que la luz? ¿Por qué? Porque sus acciones son malvadas. Entonces, esta primera parte de este primer terreno que vimos, que Dios habla, tú decides cómo quieres que esté tu corazón. Tú decides si quieres ser presa o víctima del diablo que te lleve y te consiga débil y flojito en tu fe.